Buenas noches, Neus. Bienvenida a Prismas del Fútbol. Estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, para la gente que lo escucha, hemos tenido una semanita de parón del podcast por el tema del puente de mayo y todo eso, que tanto para mí como para vosotros sabía que iba a ser una mala fecha, pero estoy de vuelta con un podcast que sé que a mí me va a encantar, sé que a vosotros también, porque el que vino María, que también, bueno, trabaja de lo mismo que la invitada de hoy. Fue un éxito, a la gente le gustó mucho y seguro que hoy de Neus vamos a poder aprender muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Nacho. El placer es mío de poder estar aquí. Nada, la verdad es que estoy muy agradecida de poder colaborar con esta aportación que haces para dar visibilidad, pues sobre todo a la psicología aplicada en el mundo del deporte, también de alto rendimiento. Creo que es un tema muy relevante y que estas cositas que puedas ir haciendo puedan llegar a la gente y puedan darle esa visibilidad y esa comprensión del contexto, pues que es una oportunidad muy buena y pues bueno, encantada de estar aquí, como ya te he dicho. Fenomenal. Mira, hay una cosa que venía pensando cuando venía de camino para casa y es que es curioso porque aquí han venido, por el momento, si no recuerdo mal, tres mujeres al ¿Sí? podcast. Una era una directora general, Natalia González, y luego las otras dos, es curioso porque las otras dos sois psicólogas. Yo intento y he hecho invitado alguna vez a entrenadoras o gente del mundo del fútbol, chicas del mundo relacionadas con el mundo del fútbol, pero creo que en el campo de la psicología hay más chicas que chicos, incluso puede haber un balance más favorable a las mujeres. ¿Tú crees que eso se debe a algo concreto o es simplemente casualidad? Pues a ver, es difícil responder a esta pregunta porque al final pues creo que también va a ser muy subjetiva, ¿no? Pero puede que se deba al estereotipo social, ¿no? A esa tendencia que hay de un poco pues, tradicional de que las mujeres somos las que más tendemos a ayudar o han estado pues, en labores de la casa, atendiendo, etcétera. Y bueno, yo creo que eso pues en los últimos años ha ido cambiando mucho, pero que puede que sea por eso. De todos modos, yo ahora mismo trabajo más con psicólogos que con psicólogas. Me refiero Ujú. a mi ámbito laboral. ¿Eh? Pero bueno, puede que sea por esa razón. No creo que haya muchas evidencias al respecto, pero podría ser por eso, por el estereotipo social de género. Me ha parecido curioso y digo, igual tú tienes alguna teoría, alguna cosa, por eso te lo quería comentar. Bueno, yendo a tu caso concreto, a tu perfil concreto, me gustaría que me comentases, como siempre, cuando viene un invitado, que empezases hablando un poco de los comienzos en el mundo del fútbol. ¿Cómo empezaste tú y cómo te dio por intentar hacer de tu pasión, que entiendo que es el fútbol, pues tu profesión? Bueno, pues en mi familia, ¿no? Siempre suele ocurrir, pues siempre ha habido mucha afición a este deporte y bueno, yo desde pequeña en la plaza, en el colegio, pues siempre he jugado. O sea, me daba igual que jugasen, hablando bueno, ese género, ¿no? Me daba igual que jugasen una que ninguna mujer que 10. O sea, yo siempre he sido una persona que en mi casa tiene la suerte de que me han educado desde la igualdad y me han dado mucha libertad a la hora de escoger el deporte que quisiera practicar, ¿no? Entonces, primero por un lado empecé pues eso en la calle, etcétera, y luego yo tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo y mi hermano empezó a querer pues eso, apuntarse aquí, en mi pueblo, en Borriol, al club y mi padre también, bueno, mi padre no es entrenador, pero en ese momento, pues aquí en el pueblo puede ser entrenador, pues personas que no están formadas, ¿no? Y mi padre, que es una persona que se quiere informar siempre mucho y tal, al tener ese interés mi hermano dijo, bueno, pues voy a ser yo también entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntó mi hermano, que empezó en el ámbito del fútbol, con mi padre, que sí quiso ser entrenador en ese momento, para ayudar y contribuir también a pueblo un poco, ¿no? Y claro, se me llevaba al campo de fútbol y yo pues encantadísima porque colaboraba hasta en los entrenamientos. Entonces, cuando empecé a colaborar más en esos entrenamientos, a seguir pues esos partidos, etcétera, también coincidí con un par de amigas que también frecuentaban mucho esos espacios porque sus hermanos también solían jugar, etcétera, y pues nos juntábamos y jugábamos en los descansos, etcétera, de los partidos. Y de repente, bueno, estaba en ese momento Sergio García, aquí en Borriol, el Ujú, deportista, ujú, que quiso también, pues, bueno, invertir en este mundo del fútbol, porque, bueno, era su lugar de procedencia. ujú, Y justo, primero creamos aquí en Borriol un equipo de fútbol sala porque éramos pocas mujeres y también ujú, vinieron otros pueblos y tal, y empecé jugando a fútbol sala.
que fue a partir de los 12 años ya. Bueno, 2 años anteriores empecé yo también a entrenar con mis amigos y entrenaba con ellos, pero no competía. Y ya luego empezamos el primer año de fútbol sala y luego ya me federé en fútbol 11. Y nada, estuve como 3 años jugando, nada formal, pero es verdad que ascendimos y todo. O sea, qué bueno. Luego, ¿qué pasa? Que esto ocurre mucho, sobre todo ocurre pues cuando al final no sientes o sea, que puedas estar en ese sitio, ¿no? en el fútbol como algo profesional o tal, y tienes otros intereses o se desvía tu atención hacia otras cosas que consideras que son más importantes, como por ejemplo me pasó en los estudios y en otras cosas que también hacía. Entonces tuve que decidir y prioricé pues, los estudios y otros deportes que a lo mejor me exigían menos que el fútbol en ese momento. Que podía decidir hacerlos cuando quisiera y tal, por ejemplo, pues el salir a correr o ir a natación. Y eso durante un tiempo me desvinculó de la práctica deportiva, pero nunca me he desvinculado de mi afición. Es decir, yo en un fin de semana podía ir a ver 3 partidos. No sé por qué, pero me apetecía verlos. Y es algo que siempre ha estado ahí y que me ha hecho pues conocer el juego y apreciarlo. Y nada, luego ya decidí pues hacer psicología, etcétera. Pero antes de hacer psicología yo tenía también interés en el mundo del deporte y me planteaba incluso hacer la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Entonces, siempre he estado como muy sostenida entre la salud, el deporte, la psicología y bueno, pues al final he podido juntarlo todo. En el tercero de grado de psicología tuve la oportunidad de poder ir a Salamanca. Allí hice la asignatura de, la optativa de psicología del deporte, me gustó mucho. Y en cuarto ya identifiqué que entre otras cosas quería profundizar más en el contexto de psicología del deporte. Me cogieron parte de las prácticas en Villarreal y cuando terminó ya todo el jaleo del TFG, etcétera, y las prácticas, tuve que decidir. Claro, me coincidió con época COVID y dije, yo no quiero abandonar la clínica por no priorizar con miedo no la psicología del deporte, porque quizás es más precaria o por el motivo que sea. Y al mismo tiempo también me gusta la docencia, entonces fue como, a ver, ¿qué hago? Y decidí hacer el máster en psicología del deporte porque me ofrecían también continuar haciendo prácticas en el Villarreal y al mismo tiempo también escogí el de general sanitaria y otro de clínica, pero bueno, eso fue como más un plus, ¿no? Entonces como que compaginé esos másters y lo que intenté fue como que tuviera coherencia, es decir, que el máster de clínica lo pudiera orientar también un poco a la salud y al deporte. Entonces tuve la oportunidad de que me dirigiera a los 2 TCMs Miquel Torregrosa, que es un catedrático de la Autónoma de Barcelona, que está en el grupo de investigación de allí, de psicología del deporte. Y bueno, como que orienté también todo en conjunto hacia, era como psicología del deporte, pero desde el nacimiento de la salud, ¿no? Es decir, yo hacía un TCM que era para el general sanitario, por ejemplo, pero que el contexto era deportivo. ¿Me explico? Y luego, más o menos lo entiendo el concepto. Vale, sí. Y luego pues el otro igual relacionado con eso. Total, que luego cuando ya estaba terminando los TCMs hubo una vacante en el club y me dieron la oportunidad de entrar y ya, pues ahí empecé a aprender un montón, vivir un montón de experiencias y siempre vinculada al fútbol desde aficionada y en ese momento que tuve la oportunidad de practicándolo, pero sobre todo eso, como aficionada. Es curioso porque aquí ya sabes que han venido perfiles de todo tipo, trabajadores de todo tipo dentro del mundo del fútbol, pero a mí siempre creo que es un poco más gratificante cuando tú tienes tu carrera y tu trayectoria, que podría ser totalmente independiente del fútbol, pues como es el caso de la nutrición, como es el caso de la psicología, como es el caso de del marketing o de la dirección de empresas. Todos esos mundos que decís, me gusta este sector, me gusta esta profesión, pero además la puedo unir con mi pasión, que es el fútbol. Porque aquí o está el perfil de entrenador puro, el perfil de gente que ha estudiado INEF, como tú comentabas, es un perfil más específico que ya sabe que se quiere dedicar a eso, pero en vuestro caso, que aquí también hemos tenido psicólogos, nutricionistas, hemos tenido gente de todo tipo, me gusta la psicología en tu caso, la salud, lo que sea, la nutrición y lo vinculo. No sé si por eso tú te sientes
no sé, tienes más gratificación de haber llegado donde has llegado? Y también te quiero preguntar si tú en un futuro ves tu trabajo separado del fútbol, dirigiéndote a ese lado sanitario, o siempre quieres estar relacionado con el fútbol o el deporte en general. Es que para mí el deporte es como mi estilo de vida y es un valor muy importante. Entonces no me veo jamás desvinculada de él. Ok, Y vale. yo sé que soy una persona que siempre le va a gustar el juego del fútbol, porque a mí lo que me gusta del fútbol es el juego y las interacciones que surgen, ¿no? Y todo lo que promueve y todo lo que genera. Entonces, con independencia de que siga trabajando cosas más específicas o esté en equipos o no, yo sé que siempre voy a estar vinculada a eso porque es una decisión mía y es como algo que forma parte de mí. No te diría mi identidad porque es muy fuerte, ¿no? Pero es como, es que soy yo así, ¿no? Es como, Claro. son mis intereses. Y, y relacionado con lo que has mencionado respecto a cómo unirlo y tal, y por qué lo uno todo, etcétera, yo creo que también ha sido mucho por la educación que he tenido. Es decir, a mí me han inculcado hábitos saludables, entonces es como mi forma de vivir. Y yo siempre que hago intervenciones con deportistas o con personas incluso, el deporte siempre sale en las conversaciones. Porque todos sabemos, y la ciencia lo dice, que el hacer deporte en general, con independencia que sea profesional, alto rendimiento, etcétera, es muy saludable. Y yo siempre hablo de las áreas que tiene una persona y de cómo las está gestionando y cómo las cubre. Y el deporte siempre exploro qué pasa en el área de deporte y cómo convive con eso. Es que además el tener una vida sana, y en este caso, obviamente en esta ecuación, entra el deporte, como es dormir bien, como no tener malos hábitos, como es comer bien, entra el deporte en esta ecuación, y creo que eso, a nivel de la mente, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, pues es importantísimo. Una persona sedentaria, una persona que no tiene esa rutina del deporte o esos hábitos de cuidarse, es una persona más tendente a la depresión, es una persona con más facilidad para a lo mejor no saber gestionar según qué tipo de emociones o según qué tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, es súper importante meter el deporte en la vida tanto de niños como de gente adulta, y luego además yo creo que a ti, no sé, ahora que tú me digas lo que te parece, pero a ti como psicóloga, seguramente el conectar con gente que también tiene esa pasión y también tiene esa forma de vida, generes una conexión mucho más fuerte que si tú no lo fueras, por ejemplo. Sí, totalmente. Claro. Vale, aquí vamos a hablar de un montón de cosas. Hablaremos ahora un poco de lo que estás haciendo en el Villarreal, pero también te quiero preguntar, aparte del Villarreal, ¿haces algún tipo de servicio aparte? ¿Ofreces, no sé, estás en algún otro tipo, en algún sitio en el que trabajes de manera complementaria o no? Sí, sí, porque, bueno, por lo que te he explicado antes, ¿no? Porque me gustan también otras cosas y trato de no desvincularme de ellas. Por ejemplo, yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo hago online para poder, pues bueno, imaginarlo con el resto de cositas. Y bueno, pues para mí como el doctorado es pues, como un trabajo, ¿no? Porque al final implica, pues eso, energía y bueno, a mí me gusta mucho hacerlo porque es como que le da sentido a todo lo que hago en la parte práctica, ¿eh? O sea, yo soy muy feliz haciéndolo y me gusta mucho investigar. Mis padres son los dos doctores y es algo que me ha amado también, para que nos entendamos. Y es como un tiempo, igual que hay gente que disfruta mucho leyendo, pues yo disfruto trabajando porque me gusta. Y me puedo expresar, ordeno ideas, es como, no voy a decir mi terapia, pero no porque es exigente, no, pero más o menos, ¿vale? Hago doctorado, luego, por otro lado, hago consultas, es decir, tengo una clínica y bueno, no con abundancia porque obviamente tengo poco tiempo, pero sí que hago intervenciones con deportistas y, bueno, con personas que no se dedican al deporte o que compaginan estudios y deporte. Sobre todo pues con jóvenes adultos. Creo que es el perfil de personas con las que más trabajo. Jóvenes adultos me refiero pues de 17 años, 16 años a los 30 y algo. Luego también con adultos, etcétera, pero bueno, sería más o menos la cifra de la edad. Además, estoy también como profesora asociada en la Universidad de Amposta, que es en la Escuela de las Útil Sports. Allí tienen como carreras más relacionadas con el deporte. Yo, por ejemplo, doy la asignatura de Psicología del Deporte. Ah, qué bueno.
Sí. Y luego, para terminar, pues estoy como coordinadora en un club náutico, en Aposto también, de remo. ¿Y te da tiempo para hacer todo eso? Porque yo me está poniendo... No, porque son como horitas que yo voy Vale. haciendo y me permiten, pues eso, como cubrir todas las cosas que me parecen interesantes, ¿no? Me gusta mucho la docencia y pues hago unas horitas en tal. Me gusta el coordinar grupos y atender a otros deportes por no estar solo en el fútbol, tal. Luego las consultas por no perder también esa parte de paciente terapeuta que me gusta mucho. Me gusta tener ese espacio tranquilo y ayudar. Y pues un poquito todo. Luego también, además, bueno, nos seguimos en Instagram, también me gustan mucho las publicaciones que haces, la divulgación un poco de contenidos a nivel de emociones, a nivel bueno, de gestión de según, como hemos dicho antes, situaciones y demás. Y las dejaremos en la descripción para que la gente te pueda seguir y pueda ver un poco qué es lo que publicas, súper interesante el contenido. Creo que al final todo eso que tienes tú, bueno, a mí también me pasa que me gusta hacer cosas variadas, que no solo tengan que ver con el fútbol, proyectos creativos, creo que al final eso también es un poco el ser humano yo creo de por sí que tiende a la creatividad, le gusta hacer cosas nuevas, le gustan nuevos proyectos y en ese sentido creo que también solo mucha gente se identifica el tener que estar, porque la mayoría de gente que nos escucha aquí son gente que tiene su trabajo y luego el hobby es el fútbol y le dedican todo el tiempo que pueden y siempre están intentando crear. Hay gente incluso que comparte en redes sociales, con lo cual seguro que muchos nos sentimos identificados contigo. Ha habido una cosa que has dicho en concreto que me ha gustado es el rango, digamos, de gente con la que estás especializada en trabajar. Ahora hablaremos un poco de todo el tema de pospandemia, digamos, la generación está más joven que está ahora mismo, porque, bueno, creo que también estamos en un momento en el que la salud mental está teniendo una relevancia mucho mayor a raíz de la pandemia, pero también a raíz de un montón de cosas que tenemos en el día a día, como la tecnología o otro tipo de las redes sociales, otro tipo de cosas que también nos pueden destabilizar un poquito, ¿no? Pero antes de entrar en eso, me gustaría que nos contases un poco cómo es tu rol en el Villarreal ahora mismo, sobre todo, pues, qué puesto tienes, con qué categorías trabajas o qué equipos trabajas, edades y un poco qué implicación diaria tienes con ellos. Vale, es de ahora, ¿no? De este año, quiero Sí, decir. en la actualidad. Vale, actualmente estoy en el segundo filial, Ujú, que es lo que mencionamos como Villarreal C, ujú, como tal. Y bueno, la franja de edad es de 18 años a como muchísimo 23, ujú, porque es ok, como sub-23. ujú. Y, y bueno, ¿qué te gustaría saber de manera concreta? No, ¿Qué bueno, un haces con los poco. jugadores, con el cuerpo técnico, con el club en general? Eso es, en general un poco, pues cuál es tu rol dentro de la semana o dentro del día a día del equipo, del jugador también, si formas parte del cuerpo técnico como una más y te implican en los entrenamientos, en las tareas, o si tú estás un poco al margen y simplemente aconsejas a los jugadores cuando tienen algún tipo de problema. También un poco saber si el trabajo que tú haces está coordinado con el entrenador en el sentido de que tú estás un poco a la expensa de lo que te dice el entrenador, oye, mira, habla con fulanito, creo que este debería verte. No sé, un poco cómo es el día a día, la semana a semana allí en el equipo. Sí, a ver, la idea es que tú tengas muy presente cómo están los jugadores en Ujú, general, ¿vale? Y, y cómo a partir de eso tú puedes trasladar información al cuerpo técnico para que ujú, entiendan que puede que haya áreas de la vida de los jugadores, como por ejemplo la personal, la social, la familiar, que puedan estar afectando a su rendimiento. ujú. Entonces, la idea es que el psicólogo sea una especie de mediador Ok. y que el cuerpo técnico esté abierto a conocer eso para poder ajustarse un poco más a la hora de dirigirse a ellos, a la hora de instruirle, etc. Eso es lo Ujú. principal. Vale, entonces, dentro de esta figura que tienes tú, ¿cómo mides esa sensación que tiene el jugador o ese estado de ánimo que tiene? ¿Es algo que tú estás observando cuando estás compartiendo tiempo con ellos? ¿Tienes algún tipo de charlas individuales, colectivas? No sé ¿cuál es tu herramienta de termómetro, digamos, para medir eso? Sí, a ver, si esto lo ordenamos de forma cronológica Ujú, y visualizamos, digamos, la temporada, pues es como que en pretemporada tú empiezas a observar a los jugadores, ves cómo se comportan, cómo son a nivel de personalidad, a nivel de relacionarse con los compañeros, con el cuerpo técnico, cómo gestionan distintas situaciones durante los entrenamientos, ya en partido incluso, y te vas familiarizando con sus conductas. ujú, Sobre todo en el fútbol, pues trabajamos a nivel de conductas.
Y como eso, pues les ayuda a funcionar en el juego o les aleja. Luego, por otro lado, si hay cosas que está haciendo fuera del campo que pueden estar afectándole. O situaciones o tiene otro tipo de problemas fuera del campo que pueden estar afectándole. Empiezas por el campo, pero al final, cuando tú empiezas a tener contacto diario, porque al final nosotros pasamos muchas horas con los jugadores, vas conociéndoles, propones una intervención más individual, encuentras un espacio, por ejemplo, en el gimnasio o en el edificio, que son espacios en los que tú puedes hablar de forma más íntima con los jugadores. Empiezas a compartir cosas y al final creas una confianza que te permite llegar y explorar qué puede estar ocurriendo. Y es un trabajo diario. También creo, Neus, no sé si igual me corriges tú, pero yo siento que yo siempre, cuando he sido entrenador, he sido entrenador 10 años y he entrenado a todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos, y yo siempre he notado que, por mi parte, siempre he sido abierto, he intentado que el jugador se tomase toda la libertad de poder, digamos, contarme lo que fuera, pedirme la ayuda que necesitara, pero creo que también, digamos, la figura del entrenador genera un poco esa barrera que es un poco, el jugador al final no te conoce, tampoco tiene tanto tiempo para pasar contigo, viene de otro equipo, en fin, muchas veces se genera esa barrera que impide que el jugador tenga una comunicación muy fluida con el entrenador a nivel personal. ¿Tú notas que contigo, al tener ese rol de psicóloga, se abre más, te cuentan más las cosas, te hablan a lo mejor de temas personales que no son tan de fútbol? Sí, de hecho, yo me sorprendo muchísimo la tranquilidad, ¿no? que a veces veo que tienen a la hora de contarme cosas y de repente, sin más, ¿no? Me doy cuenta de que me están contando una intimidad la suya, y digo, oye, pues qué guay, ¿no? Que puedan expresarse tan libremente. Y esto, pues al final, da una imagen de que los psicólogos pues tenemos una función muy importante, que es que las personas se encuentren libres estando con nosotros. Y eso es muy difícil de conseguir. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, es lo que más me llena como psicóloga. Que un jugador de repente tenga un problema y no tenga miedo a expresarlo. Porque como tú has dicho, pues quizá, obviamente, y es natural, que al primer entrenador o al resto de personas del cuerpo técnico tengan ese miedo, pero porque al final pues los entrenadores tenéis la decisión de que ellos, por ejemplo, puedan entrar en el 11 o no, o puedan ir convocados o no. Entonces, yo no voy a decidir eso. Conmigo no tienen de qué esconderse. Entonces, yo creo que el rol del psicólogo es favorable en cuanto a eso. Cuando puedan ser ellos mismos, se puedan expresar. Y luego, pues sí, los entrenadores es importante que atiendan al jugador y tal, pero bueno, cada uno tiene un rol y el rol de respetar a los entrenadores y tal es totalmente válido también, porque también de alguna forma ayuda a que los entrenamientos, por ejemplo, los jugadores puedan estar más serios y puedan tener una mejor adaptativa y eso, seriedad. Sí, es que además yo creo que por eso la figura del psicólogo tiene un auge dentro del equipo, el equipo de fútbol o el cuerpo técnico, tiene un auge cada vez mayor y yo creo que es la tendencia a que todos los equipos, incluso los clubes pequeños de barrios, tengan un psicólogo general, porque nos olvidamos muchísimas veces, creo que por suerte ahora menos, de que los jugadores son personas y tienen su vida aparte del fútbol, sean o no profesionales, tienen su vida aparte del fútbol y los rendimientos deportivos están conectados con el estado de ánimo. Eso no se puede separar, o sea, no son máquinas. A lo mejor algunos sí. Yo, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol sí que era un poco mi forma de olvidarme de todo, de desahogarme, de divertirme, de reírme. Pero a lo mejor hay gente que o tiene problemas muy graves, que en el fútbol o las horas que está entrenando, las horas que esté allí, pues no le van a cambiar la vida. Y hay gente que le afecta. He tenido jugadores que estaban separándose de su novia y entonces y se tiraron un par de meses sin entrenar bien y sin rendir bien. Eso pasa en el fútbol profesional, aunque pensemos que son robots, aunque pensemos que van al trabajo. Tengo compañeros, o sea, jugadores que les habían despedido y también estaban preocupados, dándole vueltas y no estaban al fútbol. Entonces, por eso creo que el psicólogo es tan importante, porque todo el mundo quiere ser escuchado, yo creo. Todo el mundo necesita muchas veces expresarse y a veces un psicólogo puede ser un amigo, pero también muchas veces un psicólogo te sueltas un poquito más con esa persona. Totalmente. Además, y relacionado con eso que estás diciendo, yo siempre digo lo mismo, o sea, es el contexto también el que de alguna forma te permite o no regularte y las circunstancias que tienes. Es decir, hay jugadores que tienen muchísima capacidad de
estar en el campo y estar súper inmersos y no desfocalizarse en nada y que de repente les ocurre algo grave en la vida y no pueden. O sea, es que no pueden de verdad. Y que recaen en sistemas pues es que no entiendo por qué no puedo, siempre he podido, tal y cual, y tienes que parar y decir, oye, es que eres humano. O sea, y eres la misma persona aquí que fuera del campo. Obviamente tiene que tener la capacidad, sobre todo los profesionales, ¿no?, que se dedican a eso exclusivamente, a regularse y a pues, redirigir esa atención hacia donde es pertinente que la tengan. Pero claro, también nosotros, como personas de cuerpo técnico, tenemos que comprender que eso puede ocurrir. Y es muy importante. Y sobre todo, y si entramos ya en términos de contexto, etcétera, sobre todo en, pues bueno, los jugadores lo que también les ocurre, y yo lo veo mucho, es que están en, bueno, el fútbol al final es un mundo de extremos dicotómicos, que digo yo. Sí. Que es, o sea, una semana puede ser mejor y otra semana puede ser peor. Entonces, ellos aprenden a funcionar así. Y justo su etapa más relevante, que es la transición de junior a senior, o sea, de juveniles a amateurs, es justo la etapa con la que coincide en la fase de adolescencia o joven adulta, en la que los deportistas son mucho más vulnerables, debido a los cambios cognitivos, sociales, psicológicos, y las emociones las sienten mucho más. Entonces, si les está ocurriendo algo grave fuera del campo, en el campo difícilmente se van a poder regular fácilmente. Y necesitan de herramientas para poder hacerlo. Y que todo eso al final desencadena en un tipo de creencias, de decir, ostras, es que ya no soy capaz de regularme, ya no soy capaz de rendir porque me pasan cosas. Y luego ya están los típicos comentarios de a lo mejor que pueden recibir por parte del entorno de es que ya no estás trabajando bien, es que te ha pasado esto y ya no tal. Y claro, son como comentarios orientados a los resultados. Sí. Y no al valor de una persona o a las competencias que tiene. Y eso es algo que los entrenadores tenemos que tener muy en cuenta. O sea, tenéis que tener muy en cuenta también porque es muy importante, ¿no? Que además, obviamente, cuando estás hablando de contextos profesionales, primera, segunda división, primera red, sí, es un trabajo, ganan dinero, tienen que estar o están orientados a resultados, igual que lo estamos en la gente que trabajamos en otras empresas, en otros sectores. Pero al final, un chaval de 20 años o un chaval incluso que cada vez están debutando más jóvenes ahora en primera división, sobre todo Pedri, Lamine Yamal, Gavi, no sé si me ocurre, gente del Barça, son gente que tiene 18 años y le están metiendo en un campo rodeado de 40, 50, 60 mil personas que, lo que tú has dicho, que es esa dicotomía de o eres el mejor y triunfas o eres muy malo y no vales para nada. Y eso la gente, porque no hemos tenido, no han tenido la formación, no han tenido la educación, no han tenido las herramientas que tú comentabas para poder gestionar esas cosas. Entonces, por eso también la edad en la que tú trabajas me llama mucho la atención y creo que es muy importante, incluso antes de eso, que el jugador, cuando viva esas situaciones que tú has dicho, sepa cómo afrontar esas cosas con herramientas, que sepa qué hacer, qué técnicas, cómo afrontarlo, ¿no? Todas esas cosas. Sí, al final todo eso parte del autoconcepto que tiene él. Es decir, quién soy yo, cómo yo funciono, si el contexto me está llevando a normalizar cosas que no son normales, porque eso también ocurre mucho en los contextos de alto rendimiento, ¿no? Que hay unas normas, hay unas reglas dogmáticas y lógicas que de repente se vuelven como normales. O sea, no es normal estar todos los días bien, no es normal rendir todos los días al máximo. Y claro, realmente pues en los clubes te enseñan a que eso tiene que ser así. Y es muy difícil. Y se junta eso con probablemente el compaginarlo con estudios, por ejemplo, porque claro, tendrán que tener una alternativa, ¿no? Y tendrán que no solo tener una pata, que digo yo, tendrán que tener, no solo depender del fútbol, porque además eso les ayuda también a poder sentir que tienen más cosas y en momentos, por ejemplo, en los que tienen lesiones, en los que no les va bien, en los que, pues eso ayuda, ¿no? El tener el foco en otro sitio también. Y claro, cuando de repente se junta el no me están saliendo bien las cosas, el no tengo alternativas y me pasa algo con la pareja, con la familia o tal, se olvidan de quién son ellos y su valor solo está puesto en foco de lo que les falta. Y claro, construir el autoconcepto de ellos mismos en un mundo, pues eso, tan dicotómico, etcétera, pues es difícil. Y además, falta muchas veces, lo has dicho tú, me ha gustado, el poco el relativizar
que el fútbol, sí, es una cosa que nos gusta a todos, muy pasional, que es un método, que es un sitio donde puedes ganar mucho dinero si llegas al mundo profesional, pero al final el fútbol es una pequeña, como tú dices, una pata, me ha gustado eso, una pata de tu vida. Y no puedes enfocar todo ahí. Yo el otro día, en la rueda de prensa, me parece que era Luis Enrique con el Dortmund, antes de la vuelta, le decían, bueno, y si eliminan al PSG y tal, y él decía, bueno, pues ¿qué más da? Si tampoco lo escuchaste, ¿no? Y es que además yo pensaba y digo, si es que Luis Enrique le ha pasado lo peor que le puede pasar a una persona en la vida, que es perder una hija. Entonces, ¿tú te crees que le importa a Luis Enrique si un balón entra o no entra? Le va a hacer, o sea, bueno, obviamente le puede hacer más feliz, pero tiene muchas patas, entonces al final relativizas un poco pues, con lo que es el fútbol, ¿no? Con que es lo, como dicen, lo más importante de lo menos importante realmente. Y a ver, o sea, te puede apasionar el deporte, ¿no? Puedes como dedicarte en tu mayor parte del tiempo a él, pero no te tienes que olvidar de que tú eres muchas cosas más. Eso es. Y antes que todo eso, pues están también las personas, tu entorno, etcétera, que lo que les ocurre también mucho a este perfil de deportistas con los que trabajo es que abandonan su hogar, abandonan sus personas Claro. y pues es muy sacrificado en ese sentido. Ujú. Y se asume que eso es normal y que tienen que apostar por eso y tal, y a veces falta un poco de comprensión también respecto a cómo se puede estar sintiendo debido a eso. Y habrá etapas y momentos y momentos, ¿eh? Y obviamente, siempre digo lo mismo, ser futbolista o querer ser futbolista no es solo el ser muy bueno técnica y tácticamente, no. Ujú. Es que requieres de muchas competencias y de muchas habilidades para poder gestionarlo todo. Porque implica Totalmente. muchísimas renuncias, muchísimas. O sea, tener Ujú. un estilo de vida muy exigente. Sí. Y eso no puedes ir un fin de semana como el resto de personas a la playa, de fiesta, o sea, a lo que sea. Y Ujú. claro, o eso, tienen que salir de sus casas desde pequeños. Ujú. Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta, las personas que trabajamos con ellos. Sí, es como vemos al pato en el lago súper calmado, pero no vemos que debajo está remando. Entonces, claro, vemos el éxito, el lujo, el dinero de los futbolistas, el triunfo, pero también exige una serie de cosas que no son fíjate, yo creo que cuando llegas a la élite es cuando menos sacrificios haces, pero todo lo que has hecho antes de gente hay casos de futbolistas que se hacían 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta para entrenar, gente que se iba de casa, como tú dices, muy joven, niños que no han salido de fiesta, como hemos salido los demás, que no nos hemos dedicado a esto con 16, 17 años, que es la edad. Son muchas cosas también que hay que tener en cuenta y eso también o sea, te puede generar mucha frustración, tanto si lo consigues como si no consigues llegar. Ahora hablaremos también un poco de los principales problemas que tienen los jugadores que tú te encuentras, cuáles son las principales, digamos, dificultades que se encuentran en el día a día. Pero antes, por terminar un poco con tu trabajo en el Villarreal, te quería decir, antes has mencionado que para ti es muy gratificante el ver que el jugador confía tanto en ti que te cuenta cosas personales. También creo yo que eso es mérito tuyo de haber generado ese espacio de confianza con el jugador. Creo que muchas veces los entrenadores lo que nos falta es eso, generar ese espacio, o los cuerpos técnicos, generar también ese espacio de que, oye, está muy bien que tú les digas un día, cuéntame lo que sea, pero si luego cuando te vienen a contar lo que sea, como tú dices, les pones en el banquillo o no les escuchas lo suficiente, no se esa escucha activa, pues también ese espacio no se genera, es de palabra, no es de acción. Entonces creo que también tú tienes mucho mérito para eso. Con ese espacio que tú generas con el jugador, ¿tú les recomiendas o les asesoras algún tipo de técnica, algún tipo de práctica que hagan en su día a día que les pueda mejorar en algunas cosas? ¿O es más un poco simplemente conversación, escuchar y ver un poco a dónde llega el mismo? O sea, cuando tengo la intervención que es más individual, digamos, y Ujú. tal, exploramos muchísimas cosas, intentamos identificar dónde está la base de todo eso, o sea, hago terapia total. O sea, les mando, trabajo, les hago relativizar muchas cosas, hacemos una especie de reconstrucción y de ordenación de ideas y Ujú. luego pues le mando deberes, que a mí me encanta mandar deberes, como, vale, hemos visto todo esto, te he enseñado esta herramienta y quiero que lo apliques. Y el próximo día o dentro de X días me vengas y me digas, pues me ha salido así o me ha salido así. Ujú. O le ofrezco un abanico de cosas que puede hacer
y que él decida que le va bien o que explore que le va bien. O si es más a nivel de conciencia emocional, pues que haga una lista, un registro, o sea, algo terapia total. Ahora iremos un poco más a lo que es ejemplos prácticos de eso cuando te hablemos un poco de diferentes pues, problemas que puede tener el jugador y un poco, pues, porque también escuchan muchos jugadores, ¿eh? Yo soy consciente de que me han escrito gente que juega sobre todo en tercera, preferente, segunda red, que escucha el podcast y oye, mira, a lo mejor se sienten identificados con algo que están escuchando, oye, a mí me pasa esto, que tengo mucha presión cuando va a empezar el partido, pues a lo mejor una técnica de relajación para fijarte en la respiración. Ahora te preguntaré por eso. Ya hablando, dejando un poco tu trabajo en el Villarreal, porque bueno, al final lo que queremos aquí es hablar de psicología deportiva per se. Vuelvo un poco a lo que te he comentado antes. ¿Qué problemas principales tú ves en los futbolistas en las edades en las que tú trabajas? Pues principalmente, si hablo de conductas, ¿vale? Necesidad de recibir una recompensa inmediata. ¿Vale? Sensación de falta de control respecto a lo que sea. O sea, mucha ansiedad respecto a eso. ¿También en el juego? O sea, Neus, perdona, también en el juego. O sea, sí, hay que también. O sea, no estoy recibiendo balón y me pongo nervioso o no. Bueno, cuando algo cambia, algo que tenía previsto cambia, o sea, si hablamos de algo más específico, hablaríamos de expectativas. Sí, ok. ¿Vale? Pues sobre todo en cuanto a eso, choque de expectativas, etcétera. Yo había previsto que pasaría esto y de repente pasa esto. Incertidumbre, o sea, ese es el tema top, porque es como, no sé qué va a pasar con mi futuro, no sé si al entrenador le está gustando cómo estoy entrenando, no sé si el día de mañana, fíjate lo que te voy a decir, mi pareja va a querer convivir con esto. Ya. O sea, son, pues al final, pues un poco, son problemas que están presentes en el funcionamiento o en cómo está confeccionado el fútbol. Pues evaluaciones, de pues eso, mucho movimiento, muchos juicios, porque es un mundo que es así y que los futbolistas lo que tienen que ver es la otra parte del fútbol que es un juego muy bonito y que les hace tener unos valores pues alucinantes, porque pues exigencia, responsabilidad, constancia, compañerismo. Entonces, eso es lo difícil, atender a eso y gestionar lo otro. Entonces, por mi parte, pues lo que yo percibo que ocurre y que más interfiere o que más desencadena el malestar en ellos es eso, esa incertidumbre, esa necesidad de controlar cosas que no pueden controlar, en la etapa en la que estoy y de mi vida a nivel de, pues eso, joven adulta y tal, y no puedo hacer lo que hace el resto de personas, no tengo días libres, pues es un poco eso. Además, cuando estabas diciendo todo esto, que incluso con algunas cosas, fíjate, me he sentido yo identificado, creo, y esto te quiero plantear dos ramas. Por un lado, yo creo, porque tú trabajas principalmente con hombres, y yo creo que los hombres, en este sentido, En el fútbol sí, en otros... ok, yendo un poco al ejemplo del fútbol, yo creo que los hombres estamos sometidos a una presión o, en fin, que por la sociedad tenemos que mostrar fortaleza constante, tenemos que mostrar que no podemos estar tristes, que no podemos tener dudas, que no podemos tener inseguridad, o como tú decías, o que... Entonces, aparte de las sensaciones que podemos tener nosotros, que seguramente a las mujeres también les pasa muchas veces, pero bueno, yo hablo un poco de lo que yo siento como hombre, eso de que, joder, como me vean mal, o como me vean débil, o como me vean sufriendo, van a pensar que soy peor o que soy, no sé, que soy menos fuerte, eso añade más leña al fuego, de mis inseguridades y mi cosa, me añade más presión, ¿no? Eso tú lo has notado trabajando con chicos. Ya no es que lo haya notado a lo mejor por trabajar con chicos, sino porque sí que creo que al final que ellos muestren esa parte luego condiciona a la hora de las personas que tienen que decidir si este jugador va a rendir o no. Si yo percibo que este jugador es más vulnerable o tal, puede que condicione mi decisión. Totalmente, sí. En cuanto a eso, sí.
y supongo que está relacionado. Y luego la otra rama que te quería decir, yo no sé, me ha dicho que trabajas con gente también más mayor, pero quizás estos problemas de que queremos tenerlo todo controlado, queremos tenerlo todo que salga según lo planeado, queremos que no haya incertidumbre, no sé si es algo más de la gente joven o también le pasa a la gente mayor o es algo de las generaciones de ahora, porque yo sí que creo que cuando era más joven lo tenía y ahora que bueno, tengo 27 años, pero ahora lo tengo, me noto que lo tengo mucho menos, que acepto que hay muchas cosas que se escapan a mi control, que no salen como yo quiero y que la clave es, pues, digamos, estar en las olas y ir tomando cada ola de como venga, ¿no? Surfear, ¿no? Surfear un poquito, sí. Yo creo que es algo social, o sea, de la sociedad. Creo que esto nos ocurre a la mayoría de personas, que muchas veces sentimos malestar porque hay cosas que no están bajo nuestro control y nos gustaría que estuvieran. Y todo lo que, pues eso, está relacionado con incertidumbre, con novedad, con falta de control y tal, nos genera ansiedad. Y bueno, como tú has dicho, pues las personas tenemos que aprender a convivir con la ansiedad porque es una emoción que es adaptativa en muchas ocasiones y que sí que tenemos que ser conscientes de si es racional o no, es decir, si nos ayuda a funcionar o no lo que nos está pasando y tenemos que atender a por qué motivos nos estamos sintiendo así. Y probablemente sea porque hay algo que no nos gusta o no va acorde a nuestros valores o no es coherente con lo que querríamos. Y ahí pues es donde hay que explorar qué está pasando realmente. Claro, es que yo siempre que hablo estos temas hago una sección entre lo que es la vida personal del futbolista, donde tiene un montón de problemas que le afectan a él y obviamente le afectan a su rendimiento, y también hay un montón de cosas del propio fútbol que le afectan a su mente y a su estado de ánimo. Entonces, si hablamos de emociones que les produce la práctica del fútbol, que les produce el juego del fútbol, ¿tú crees que existe la posibilidad de que los jugadores, o sea, cómo gestiona un jugador las emociones? ¿Es algo más de decir, voy a ser capaz de cuando llegue el partido suprimir las emociones para evitarlas y que no me afecten y que yo estar frío y tomar decisiones y tal? ¿O es más enfrentarse a las emociones, ver cómo son, cómo me siento y a partir de ahí manejar las herramientas para intentar que no me perjudiquen? Aquí podemos entrar ya en la paradoja de deporte y salud o alto rendimiento y salud. O sea, quiero decir, muchas veces el alto rendimiento pues no es salud, sintiendo mucho. Ya. Entonces, si tú quieres estar en un mundo de alto rendimiento, muchas veces pues tu salud va a estar perjudicada en ese sentido, porque tú vas a tener que suprimir muchas cosas para rendir a esos niveles. Y esto es así, o sea, no lo podemos bien, es cierto que, bueno, luego puedes prevenir eso de muchas formas, puedes trabajar la regulación de las emociones, puedes, pues, por ejemplo, hacer técnicas del estilo de mindfulness, etcétera, para saber redirigir esa atención con mayor facilidad, para regularte mejor. Habrá mil historias, ¿no?, para poder hacerlo, pero es cierto que en muchas ocasiones el alto rendimiento requiere de suprimir y de no querer escuchar en ese momento a eso. O muchas veces requiere de sí atender a eso porque eso te va a llevar a que seas más funcional. O sea, yo digo lo mismo, las emociones nos ayudan a funcionar. Sí, claro. El tema está en cuánto yo dejo que esa emoción dure o sea intensa y cuánto soy capaz de regularla para que no me afecte con el objetivo que tengo. Qué bueno. Entonces, el tema no está tanto en suprimir, sino en regularla. Sí, sí, yo siempre, aquí en esta casa, yo lo he dicho muchas veces en el podcast, aquí somos muy del mindfulness porque mi pareja es enfermera de salud mental y además es especializada en mindfulness y bueno, meditación y todo eso. Entonces, como yo lo veo, como yo lo interpreto, porque lo aplico a mí, no vengo a contar un cuento chino de como tal, no, yo lo aplico a mí, creo que soy mejor, creo que soy capaz de dominar las emociones cuando soy consciente de qué emociones tengo. Y no te hablo de, no estoy bien, no estoy mal, no. Tengo miedo, estoy ansioso, no sé, estoy un poco concentrado, en fin.
digamos, mirarme dentro, ver cómo estoy y eso me ayuda a decir, vale, pues estoy así, pues yo qué sé, concéntrate en la respiración, como hemos dicho antes, o relativiza las cosas, o por lo menos el ser consciente de cómo estoy ya me ayuda a tranquilizarme bastante, porque es Sí. autoconocimiento. El poner nombre a las cosas y Ujú. clasificarlas ayuda mucho. O sea, Sí. la cabeza lo agradece. Porque te hace que no estés disperso, ¿no? Sino que atiendas a realmente que estés ocurriendo, que lo aceptes, que lo reconozcas y que a partir de eso puedas identificar realmente qué cosas puedes modificar dentro de esa emoción que sientes, qué cosas no, y luego, pues también encontrar alternativas, ¿no? Que es muy importante para solucionar en ese caso si es algo que no te está ayudando a funcionar o a reconocerlo y afrontarlo si es algo que realmente hay que atender y que el cuerpo lo está manifestando por algo. Que además tenemos mucho miedo a enfrentarnos a las emociones. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que a la gente le da muchísimo rechazo. No, es que yo no tengo miedo, no, el miedo no sé qué. No, el miedo, para superarlo, tienes que ponerte delante del miedo y reconocer el miedo que tienes, porque es que el miedo nos ha llevado a ser el ser humano que somos hoy en día. Es decir, no estaríamos aquí en esta sociedad si no hubiéramos tenido miedo en nuestro origen primigenio de peligros, no sé, de inclemencia del tiempo, de animales, depredadores, todo eso, el miedo es necesario. O sea, no ganamos nada evitando el miedo, pero quizás sí que es cierto que lo que tú dices, hay una dicotomía ahí de decir, hay que ser un poco unas máquinas, ¿no? Cuando estamos haciendo, cuando estamos rindiendo, ¿no? Y yo creo que más bien lo que hay que ser es adaptativos al Ajá. contexto. Lo que tenemos es que adaptar cómo nos encontramos a ese desempeño del juego, Ujú, ¿sabes? Es ujú. difícil, supongo. Digo, yo soy futbolista profesional, pero si les preguntamos, seguro que dicen. O igual están tan acostumbrados y lo han automatizado tanto que para ellos es fácil, quiero decir. Sí, Y hay gente que le costará más y hay gente que le costará menos. Los muy buenos, pues entiendo yo que saben hacerlo y lo hacen súper bien y por eso están donde están. claro. Y a los que les cuesta más, pues quizá tienen que trabajarlo más y quieren llegar ahí. Y eso hay que dejarlo también claro, ¿no? Que además hay muchos futbolistas, yo que estoy un poco en el mundo del scouting y la captación, que tú les ves y por condiciones técnicas, tácticas, físicas, dices, tío, es un tío que tiene que estar 2 categorías más arriba. Pero entonces dicen, algo falla. Y cuando ya vas profundizando un poco en el jugador, ya vas viendo que todo lo que es el apartado mental, que para mí es, como tú dices, una pata más del jugador, igual que está la pata técnica, la pata táctica y la pata física, está la pata mental. Y si está coja de ahí, está cojo el jugador. Eso es así. Entonces, ahí sí que se ven, como tú dices, que los mejores están mejor preparados para afrontar todas esas situaciones y hay algunos que no y que con las demás condiciones al máximo pues son incapaces de rendir a ese nivel, ¿no? Eh, hablando un poco de las principales problemas que puede tener un futbolista o las principales emociones más desagradables, hablamos, por ejemplo, de la presión, el estrés, la ansiedad. Un jugador lo puede tener, hablando de su vida deportiva, lo puede tener en el día a día, tanto en el entrenamiento como en la competición. ¿Cómo, por ejemplo, se puede trabajar para que un jugador maneje mejor la presión? La presión de tener que ganar, de tener que ascender, de tener que contentar a un público. ¿Cómo tú tratarías a alguien que sufre, o bueno, qué ayuda le darías a una persona que sufre a lo mejor esa presión? A ver, yo primero lo que hago es preguntarle, Ujú, ¿esta presión realmente por qué la sientes? ujú, Y siempre, al final termino, también por mi metodología, termino recurriendo a las expectativas, a las creencias que tiene o a de qué forma el entorno le está pues mencionando ciertas cosas que para ellos son importantes y que eso al final los jugadores también muchas veces lo interpretan como presión a la ujú. exigencia. Entonces, pues hago como si no me hubiera dicho eso. Directamente exploro qué pasa. Me voy a un área de su vida, a otra área de su vida, y al final terminas llegando al problema. Ya. Pues puede que sea porque si de repente no hace bien un partido, el representante le va a decir tal y no le va a buscar el año siguiente al equipo que quiere. Ujú, O va a pasar que su padre va a estar más pesado y le va a estar más diciéndole tal. O que su madre le va a estar también exigiendo que, bueno, lo que sea, ¿vale? sí. Entonces, que cuando tú exploras sus circunstancias y cómo él percibe la vida
y qué creencias tiene y todo, entiendes de dónde viene esa presión. Ujú. Entonces, no trabajas tanto con el concepto de siente presión hay que trabajarla, sino con los códigos, ¿no? o los desafíos que le están llevando a presentar esa sintomatología. Ujú. Y no me gusta como decir, voy a trabajar la presión. No, trabajamos las conductas que le están interfiriendo derivadas de esa presión. Qué bueno. En ese sentido, ¿hacéis algún tipo de trabajo, sobre todo con esos chavales? Porque al final, un tío de 25 años, un argentino que vive, que iba a decir trabaja, que juega en el Atlético de Madrid, por ejemplo, me lo invento, está un poco, a ver, no están aislados de su entorno, pero no tienen dependencia de sus padres. Pero a lo mejor un chico de 18 años que está en el Villarreal, en la cantera, y que tiene ese sueño, o sea, es muy importante para él lo que dicen sus padres o lo que dice su entorno. ¿Hay o sea, también intentas ver un poco cómo está el entorno del jugador para asegurarse de que le influye lo más positivamente posible? ¿O eso se puede tocar o no, o es un campo donde a lo mejor no te puedes meter mucho? No, sí, por supuesto. O Ujú. sea, y yo personalmente, Bueno, en la naturalidad. O sea, y incluso al revés, han sido los padres quienes han dicho, oye, ¿puedo hablar contigo? Porque mi hijo me está diciendo que está teniendo sesiones contigo. Y yo, claro, encantada. Y eso ayuda muchísimo, porque tú al final también comprendes por qué el jugador se está comportando así y el jugador también se siente más aliviado porque sabe que sus padres sí que están siendo informados respecto a cómo está. ujú, Y muchas veces, pues, los psicólogos también tenemos la oportunidad de decirle a los padres en ese sentido, ¿no? Y cuando generas ya esa confianza con ellos también, oye, ahora creo que esta semana no es momento para que le estéis preguntando qué tal, porque está atendiendo a esto y eso le va a generar, pues, como hablábamos, más presión. O ujú. hay que dejar la autonomía, porque muchas veces pues, también nos encontramos con padres pues, muy sobreprotectores. Claro. Entonces, igual no tienes que estar tan pendiente de él porque tenemos que dejar la autonomía para que él vaya funcionando solo y vaya viendo y gestionando la adversidad que le venga solo y no dependiendo de vosotros. Y muchos casos así, por supuesto. Y es muy ¿Es, importante. es un problema la sobreprotección de los padres con los chicos? Es un problema, pues depende de lo que para uno sea un problema, ¿no? Pero yo muchas veces sí que veo que si tú siempre le has estado haciendo la cama, le has estado cocinando, le has estado tal, a tu hijo, muchas veces tu hijo no va a saber tomar decisiones por él mismo. Y eso Mm. luego en el juego pues, puede interferir, Claro. porque durante el juego se toman muchas decisiones. O a la hora de tener hábitos, o cuando se independizan, pues Ujú. eso va a perjudicar porque va a haber una falta de autonomía, una falta de responsabilidad, etcétera. Yo es que además esta pregunta es una cosa que yo lo veo en la sociedad mucho, tampoco sin ser sociólogo ni psicólogo ni nada de eso, pero al final lo que yo voy notando de lo que percibo de la sociedad es que la generación de chavales que ahora son adolescentes sí que ha existido, porque he conocido padres que son ahora padres de mediana edad, sus 40 y tal, que han tenido esta generación, porque yo entreno a sus hijos, y he visto que sí que existe, o por lo menos mi percepción es que sí que existe la sobreprotección de, no, mi hijo tal, mi hijo no sé cuántos, no, le voy a hacer, como tú dices, le voy a hacer todo, la cama, la comida, no sé qué, si le dice algo al profesor de que no está rindiendo, es culpa del profesor, si no sé, o sea, atender siempre a hacer una burbuja un poco en torno al jugador, o al chaval. Y luego de ahí, ¿qué generamos? Para mí lo que yo más he visto es frustración. Es decir, no saber manejar la frustración. Nunca le he dicho que no, nunca ha tenido que, o sea, siempre ha estado con todo un poco en una burbuja que sí a todo, y ahora llega el entrenador y no juegas. Llegas el director deportivo y no te renuevas. Llega el partido, no te la pasan. Entonces, el jugador que haya vivido la frustración, la haya sentido, le hayan dicho que no, creo que está más preparado para eso. No sé tú qué opinas. Yo lo que veo es que sobre todo van creando como creencias de atribución externa. Es un poco también lo que tú has dicho, ¿no? Es como, pues si no juego es por culpa de no sé quién. Ya. Pues si no tal es por lo otro. Pues si no Ujú. tal, y como que atienden mucho más a cosas externas porque no se responsabilizan tanto de lo que hacen ellos. Claro. Yo creo que el tema va por ahí, sobre todo. Ujú. Y Ujú. luego, pues, que esa falta de autonomía muchas veces desencadena en esos sistemas de frustración, de falta de atención
y empiezan a comportarse pues un poco como niños pequeños, que digo yo. Sí. Más rabietas, más conductas pues eso, tengo que hacer cosas ahora en el campo para que tú veas que estoy aquí y que estoy bien fácil. Y en ese porque de normal me atiendes, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿tú notas que el jugador tiene esa intención de cultivar la mente, de cultivar un poco, de cultivar todo lo que es la psicología? ¿O es una cosa que tú tienes que desde fuera, oye, pues, por ejemplo, yo hace años había cosas que no conocía en cuanto al mindfulness, en cuanto a la meditación, en cuanto a, por ejemplo, la filosofía en general, que te puede ayudar en la vida, leer, que te pueden abrir la mente, te pueden, oye, yo lo de la dicotomía de control lo conozco a raíz de leer sobre estoicismo, que habla mucho de eso, y me ha ayudado, conocer que existe eso, me ha ayudado a poder afrontarlo de otra manera. ¿Notas que el jugador es proactivo en ese sentido o todavía les queda un poquito que mejorar en eso? A ver, hay perfiles de jugadores que quieren trabajar en eso y sobre todo mejorar porque sienten que si no mejoran esa parte no van a poder pues, llegar a donde quieren. Hay otros que cuando los confrontas y les dices, oye, tú te has dado cuenta de lo que acabas de hacer, esto te puede ayudar. De repente empiezan a ser conscientes y sí que se abren y tal. Y hay otros que creen que el funcionar así les va a venir bien igual y que no tienen por qué cambiar nada, hay de todo. Pero sí que es cierto que yo sobre todo tengo la suerte de poder trabajar con muchísimos futbolistas que me han dado la oportunidad de poder aplicar muchas cosas y he aprendido mucho gracias a ellos, yo siempre lo digo. Yo soy gracias a todas las personas que me han permitido trabajar con ellos. Y en ese sentido lo que quiero decir es que creo que cada vez más las personas se dejan ayudar y sí que quieren atender a eso. Claro. No sé si es por una cuestión de que, bueno, pues se está visibilizando más el tema de la psicología, etcétera, pero en mi caso, por ejemplo, es que he sido muy afortunada en ese sentido, me han dejado trabajar mucho. Es lo que te decía antes, yo creo que al final también tú has generado ese clima en el que, porque esto es una relación de compromiso, una promesa de los dos, tú hacia él y él hacia ti. Entonces yo creo que es muy importante que el jugador, como he dicho antes, sienta que contigo tiene una persona, porque yo siempre lo he dicho, y esto igual es algo polémico, que la figura del psicólogo es algo relativamente nuevo. No sé cuántos años tendrá la psicología, pero no sé, 100 años puede tener la psicología, un poquito más. Antes no había psicólogos y la gente, a lo mejor estaría muy mal o a lo mejor estaría muy bien, pero la gente tenía las terapias, las podía encontrar. Yo siempre digo que, esto es una cosa mía, que los psicólogos del siglo XVII o XVIII eran los curas, porque era una manera de... Muchas veces, claro, un confesionario, lo que necesitas es que te escuche alguien y te escuche tus problemas y tú notes que a esa persona, pues oye, te puede ayudar incluso a encontrar una solución, que sea rezar, que sea hacer yoga, que sea reflexionar, apuntar en un papel lo que tú haces. Y creo que el psicólogo, por eso realmente todos queremos ser escuchados, ¿no? He escuchado ese alivio y es que sentir que alguien te comprende y cuando tú sientes que alguien te comprende es como que te sientes coherente contigo mismo. Y cuando uno no se encuentra coherente consigo mismo, tiene que intentar expresárselo a alguien y para ordenar ideas y para salir de tu cabeza, porque si tú estás todo el tiempo en tu cabeza dando vueltas, te mareas al final. Claro. Pues expresarlo te permite reinterpretar, te permite recibir otra información que te puede ayudar a clarificar todo y a ordenar ideas. Verbalizar las cosas que tienes en tu cabeza muchas veces lo hace que se convierta en realidad. Yo pienso así, por lo menos, que primero lo crees y luego lo creas, un poco así, ¿no? Ese es el funcionamiento. Volviendo un poco al tema de los chicos jóvenes ahora, aparte de los problemas que hemos hablado, yo también pienso que hay un problema con todo el tema de las redes sociales, todo el tema de la tecnología, que es una nueva droga, por así decirlo, digamos que nos da ese chute de dopamina, que ahora hablaremos también del ego, es de las últimas cosas que quiero comentar también contigo, porque me parece una pieza fundamental, el peor enemigo que tenemos, el ego. Pero el ego no precisamente lo que hace es generarnos que necesitemos dopamina, que necesitemos validación, que queramos pertenecer al grupo. Y tú, que trabajas con chicos jóvenes, imagino, y más futbolistas, imagino que notarás constantemente esa sensación que tienen ellos de querer gustar a todo el mundo, de querer tener validación. No sé si eso también es algo que
aflora en el día a día con los chicos? O sea, ¿te refieres a cómo se perciben ellos, no? Sí, exactamente. Al final, que ellos el ego les hace querer gustar a todo el mundo, querer... o sea, La necesidad, ¿no?, de aprobación. eso es, en el fútbol y fuera también de ello. Sí, a ver, o sea, el tema está en que al final están en un contexto en el que están todo el tiempo siendo evaluados. Uh-huh. Entonces, yo creo que un poco por supervivencia, me atrevería a decir, intentan creerse que son muy válidos para eso, que yo, bueno, con los que trabajo lo son, ¿no? Pero que como que intentan hacer eso y además desde el entorno les llegan muchos mensajes direccionados hacia ellos. Uh-huh. Al final, cuando te ficha un club de alto rendimiento y que tiene un equipo en primera división, desde el momento que te fichan, tú ya te pones la etiqueta de es que soy muy bueno, Ya. por eso estoy aquí. Y luego ya ahí entran, y ya te lo mencionan así, ¿no?, las expectativas de yo estoy aquí porque en algún momento puedo llegar al primer equipo. Uh-huh. Y claro, eso es algo que la cabeza, pues como que va construyendo. Se va Uh-huh. construyendo, tal, invierte mucho tiempo. Se visualiza estando allí, entiende que renuncia a muchas cosas por estar ahí y eso pues va creando también su autoconcepto y su valor como persona. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el que hay un entrenamiento y a algún obviamente porque les tienen que corregir, les corrigen algo y detectan que no están siendo perfectos, o Uh-huh. hay otro jugador de su misma posición que lo ha hecho mejor que ellos, pues es como que se cuestionan su valor como personas. Uh-huh. Pero porque están sostenidos pues, de un contrato, de la valoración de los técnicos para poder jugar y hacer números y luego poder aspirar a seguir ahí, etcétera. Y yo creo que es más una cuestión de necesidad que tienen por poder continuar y mantener ese nivel y llegar donde quieren llegar, su objetivo, más que por una cuestión de que sean egocéntricos de por sí. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que es más una necesidad de sobreprotegerse ahí, de sentir que son así, porque el contexto le ha construido ese autoconcepto. No sé si lo he explicado Es, bien, porque he intentado Eh, aquí. Es súper interesante, porque además que yo también tengo esa creencia de que la gente de por sí, bueno, para empezar, yo creo que cada vez veo a la gente más buena por dentro, que pueden hacer cosas malas, pero son buenos por dentro. Y como tú dices, el autoconocimiento que tienen ellos, que es el ego, al final está relacionado, el ego es un poco la imagen que tienes de ti mismo, bien inflada por que toda la vida le han dicho, porque la gente que llega a la élite, tanto los jugadores que llegan como los que se quedan a puntito en esa fase que estás tú, toda la vida los entrenadores, la familia, los amigos, la gente le ha dicho que es muy bueno, la gente le ha dicho que va a llegar, la gente le ha dicho que puede dedicarse a eso. Entonces, claro, ellos mismos se ven por encima de los demás, se sienten que tienen derecho a llegar al primer equipo, como tú decías, o a conseguir su sueño por todo lo que han puesto de sacrificio. Y eso es muy complicado porque luego llegan, es un embudo, van llegando muy poquitos y es, gestionar esas expectativas me parece de lo más complicado en general como persona, porque todos sentimos en nuestro fuero interno, y la gente que me está escuchando seguramente lo pensará, que somos especiales de alguna manera, que somos que tenemos un talento, somos especiales, vamos a llegar a ser millonarios y Pero, luego... pero es que además, os quiero decir que esto es muy bueno, ¿eh? O sea, estamos aquí como diciendo que esto es un problema, pero es que muchas veces ese tipo de creencias son las que te llevan a sacrificarte más y a esa ambición. El tema está en cuando eso se vuelve rígido. O Ya. sea, la exigencia en sí no es mala, ¿vale? O Ujú. sea, no es disfuncional. Nos ayuda a funcionar y nos ayuda a conseguir muchas cosas. El problema viene cuando ese tipo de expectativas son muy rígidas y te generan mucho malestar o te impiden rendir o desempeñar tus funciones. Ujú. Claro. Porque es evidente que si los futbolistas o las personas en general no creemos que somos capaces y que somos buenos y queremos llegar tal, el estado anímico no va a estar en coherencia para conseguir eso, Ujú. ¿no? Entonces, está muy bien tener en cuenta quién somos, el valor que tenemos y todo, o sea, es muy importante, o sea, dejando de lado un poco la humildad, porque tampoco, no creo que sea distinto tampoco, pero
tenemos que ver hasta qué punto eso nos está generando muchos sistemas de frustración, nos está encaminando muchas veces a sistemas de autodepreciación o nos está llevando a ser súper catastróficos. En situaciones en las que realmente no tiene por qué ser así. O sea, yo fallo un pase y no significa que por eso ya no vaya a hacer nada bien de la tarea. Claro. ¿No? Es bueno, pues yo he fallado un pase, no lo he hecho perfecto, pero voy a seguir. Porque soy la persona que soy y porque creo que tengo competencias para poder seguir haciéndolo. Es decir, hasta qué punto eso se vuelve rígido y se vuelve como súper extremo o es algo que te ayuda a funcionar. Es muy interesante lo que dices, la línea entre la confianza en ti mismo y en tus habilidades y el creerte que estás por encima de los demás o que tienes derecho a cosas porque sí. Claro. Y estoy muy de acuerdo contigo. También creo que es un error y ya, bueno, vamos a ir encaminando el final de la charla ya. Creo que es un error también el querer compararse con los demás. Porque cada uno tiene unas circunstancias, cada uno tiene una vida, le ha tocado jugar, le tocan las cartas, como se suele decir, y tienes que jugarlas tanto a nivel de circunstancias personales, sitio donde has nacido, posición socioeconómica, hasta habilidades y capacidad física que también influye en lo que te ha, digamos, la genética que te han dado. Cuando tú quieres compararte y quieres hacer las cosas como otra persona, los modelos tienen que ser, yo para mí, como yo lo entiendo, a nivel de valores, pero no a nivel de que quiero parecerme a jugar a él, tener el corte de pelo igual, porque ahí es cuando puedes generar la frustración de, oye, yo me creo igual que este o quiero ser igual que este y no lo consigo, y vuelvo a hacer otra cosa y no lo consigo, y no golpeo el balón igual de bien, y no doy el pase igual de bien, y soy más impreciso. Es intentar, yo creo que la clave no es compararte, sino con eso que decías tú de autoconfianza que te lleve a los retos, es buscar intentar mejorar tú día a día dentro de tus capacidades, ¿no? Dentro de lo que, o sea, compararte contigo mismo, vamos a decir. Sí, de hecho, Nacho, voy a puntualizar en esto porque es un tema muy importante. Ya no es solo que te compares o no, sino que hay que entender que las personas tenemos tendencia a compararnos solo en lo que nos falta. Entonces, siempre vamos a estar ahí perdiendo. Ya. O sea, tú te vas a comparar con alguien porque hay algo de lo que careces y observas que la otra persona lo tiene. Pero no te vas a comparar con lo que ya tienes si estás satisfecho, no. Te comparas con lo que te falta que tiene la otra persona. Sí, Es como yo tengo una sudadera azul y una sudadera blanca y de repente veo que la otra persona tiene la negra. Y a lo mejor la otra persona solo tiene la negra, pero yo ya estoy pensando que me falta la negra. sí, 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 verdad, ¿No? es Y no correcto. estoy entendiendo que la otra persona no tiene ni una blanca ni una azul. O sea, entonces, vamos a empezar por detectar qué necesidad tengo yo de compararme con la otra persona. ¿Por qué me estoy comparando? Claro. Y muchas veces no, pues al final sale la emoción de la envidia y debemos saber qué pasa ahí. Pero, jolín, lo principal es eso, porque yo estoy comparándome con esta persona, a qué estoy atendiendo, qué me gustaría tener. Y luego, o sea, el entender que el desgaste de energía que implica eso es brutal. Y eso te lleva a no poder atender a lo que realmente es importante en ese momento. Y te iba a decir que todo esto al final y la gente que está escuchando en casa estará diciendo, joder, tienes razón. También te digo, es difícil, ¿eh? Porque, y más en gente joven. Yo ahora mismo me cuesta, pero en gente joven que no está formada, que no está con toda la cabeza, no tiene esa madurez, es muy complicado también no comparar, porque es poco instintivo también. Yo veo que el ser humano quiere acumular más, pero de algo primitivo de cuando estábamos en las cuevas y no sabíamos qué íbamos a comer mañana, entonces queríamos acumular la mayor cantidad de bayas o la mayor cantidad de carne para prevenir. Y eso creo que también lo seguimos, es un reflejo, ¿no? Sí, y esto de hecho está totalmente relacionado con la tendencia al perfeccionismo, que es, o sea, mi parte favorita de la historia de los deportistas, que es como siempre atiendo a lo que me falta. Ya. Incluso en Instagram hice hace recientemente una especie de esquemita, un vídeo explicándolo, que es como no tenemos en cuenta todo lo que hemos conseguido, todos los recursos que tenemos, quién somos, el entorno que tenemos y tal, y solo atendemos a lo que nos falta. Pero bueno, es que si tú no atiendes a lo que tienes, a los recursos que tienes, a lo que eres, etcétera, no te vas a encontrar bien, siempre te vas a encontrar mal, porque nunca va a ser suficiente. Entonces, es que de hecho, para poder llegar a lo que te falta, necesitas atender a las cosas que ya tienes. Porque Claro. eso te va a llenar de energía y de sensación de que puedes conseguir mucho más, porque vas a considerar lo que ya tienes. Si no, difícilmente vas a poder llegar a lo que te falta.
Sí, totalmente. Además es que ya a nivel de personal eres mucho más feliz cuando eres consciente de todo lo que tienes en tu vida bueno. O sea, yo por ejemplo, que una de las cosas con las que quería terminar era que me dijeras si tenías algún tipo de prácticas que tanto podías practicar tú en tu vida, en tu día a día, tus rutinas. Yo voy a dejar varias que yo hago o intento hacer en mi día a día. Y una que hago todos los días, nada más levantarme, es agradecer, ya creo que lo dije ya en un episodio, agradecer por todo lo que tengo, porque damos por hecho que podemos caminar, damos por hecho que tenemos 5 sentidos, damos por hecho que tenemos comida en la nevera y es algo que no es tan dado por hecho. Entonces, cuando es un poco la pirámide esta de Maslow de las necesidades, de decir, primero cubro necesidades básicas de comida, de cobijo, seguridad, tal, y hemos llegado a un punto en que como tenemos una sociedad que tenemos tantas cosas cubiertas, tantas necesidades cubiertas, queremos más y ya es la aprobación y ya es la validación y ya es el triunfo oye, vamos a mirar, en vez de mirar a la pirámide para arriba, vamos a mirar para abajo y ver todo lo, como tú has dicho, todo lo que hemos conseguido y Lo todo que lo que tenemos. nos llena, lo que nos hace realmente felices. Y eso, Yo soy también muy practicante bueno, pues has hablado de mindfulness realmente, ¿no? sí, Es decir, con los 5 sentidos voy a intentar estar presente y vivir lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Es atención plena. sí. Además, con eso que yo, pues como te he comentado, pues aquí tengo todos los días una mini profesora particular. Lo quiero dejar aquí porque hay mucha confusión con el tema de que la meditación es para intentar conseguir relajarme. No, la meditación o sea, no se puede hacer mal porque realmente tú es un momento, meditar es darte cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y a ver, yo no soy ningún experto, o sea, que la gente que se forme y que quiera aprender de mindfulness, que lo haga con un experto, pero que sí que hay la gente que dice, no, a mí eso no me vale porque yo soy muy nervioso. Bueno, pero simplemente date cuenta de que estás nervioso, date cuenta de los pensamientos que tienes, lo hemos hablado al principio de la charla, un poco de autoconocimiento, que nos falta mirarnos a nosotros dentro, nos falta, que esto ya también te lo quiero comentar al final, el tema de la tecnología que lo hemos hablado, nos impide pensar, nos tiene todo el rato generando contenido y llenándonos la cabeza y no paramos a hablar. No descansas. Eso también. Carga mucho, mucho, mucho. ¿Tú le recomiendas a los jugadores que hagan algún tipo de desconexión digital, de redes sociales, ese tipo de cosas? Sí. Otra cosa es que hagan caso, porque están en un momento de su vida en el que también, pues otro momento, ¿no? Que a lo mejor están fuera de su hogar y de sus casas y pues necesitan también tener contacto con la gente de allí, ¿no? Pero yo sí que siempre a todos, nadie te dirá que no se lo he dicho, a partir de cierta hora de la noche, deja el móvil y atiende a otras cosas, a ti mismo, a leer un libro, a poner incluso una serie si quieres, pero deja de recibir tantas cosas porque si no, tu sistema nervioso va a estar muy alterado y no vas a entrar en esas fases de relajación para poder inducir bien el sueño y te va a alterar la melatonina en este caso, ¿no? Sí. Y luego porque si no es que el cuerpo no descansa igual. Y con la mala suerte de que a lo mejor ves algo en redes porque tú no decides qué ver muchas veces, Sí. que por el motivo que sea es un estímulo para ti amenazante o que te despierta con otra cosa y ya te va a interferir en el sueño. Y como ya sabemos, el sueño es muy importante para los deportistas también, sobre todo para ellos, ¿no? Porque al final, pues el descanso es fundamental. Y entonces siempre lo digo. Luego, nosotros, por ejemplo, muchas veces hemos hecho control, ¿vale? De las horas que se pasan en redes o tal, o yo reflexiono con ellos cómo les está afectando eso. Y por eso también siempre les digo que tienen que tener más cosas aparte del fútbol. Porque eso va a ocupar tiempo de su vida a nivel mucho más productivo y les va a quitar horas de tecnologías. Pues, por ejemplo, estudiar lo que sea. Y eso nos genera, ya por terminar, eso nos genera miedo y nos genera sensación de tener que estar constantemente con algo en la cabeza. A mí me ha pasado de que estoy cocinando, estoy fregando los platos y a veces ya lo trabajo y me pasa mucho menos, pero digo, me voy a poner un podcast, me voy a poner música, y a veces, oye, está bien que tengas. Sí. No estás solo cocinando, estás cocinando y Sí, escuchando un podcast, ¿no? Eso pasa mucho. Y es por la moda esta también de la multitarea, tal, es muy guay. sí. Pues no, o sea, no porque te carga muchísimo y porque no existe que puedas estar haciendo dos cosas a la vez. Tu atención se divide. O sea, Claro. eso lo estudié yo en su día, en la carrera y sigo leyendo. O sea, hablamos de funciones cognitivas superiores y es una cuestión de que tú no puedes estar manteniendo la atención en dos cosas al mismo tiempo. Tu atención se divide.
que tiendes probablemente, segundo, no sé, eso ya desconozco porque no soy neuróloga ni mucho menos, pero obviamente el tema es que tú estás gastando muchísima más energía y no estás poniendo toda tu energía haciendo una cosa. Otra cosa es que sea algo que no demande mucha atención. Claro, sí. Como poder escuchar música mientras conduces. Sí. O escuchar música incluso mientras cocinas. Pero escuchar un podcast que a lo mejor tú quieres salvarte esa información mientras estás cocinando, que igual también es interesante que estés ahí pues observando los colores de la comida, atendiendo a las texturas tal y tal, que puede ser muy interesante. Para quien le parece interesante, pues igual hay que valorarlo, ¿no? Y decir, pues voy a intentar a partir de ahora solo centrarme en lo que estoy haciendo y no querer como abarcar muchas cosas, porque también está el síndrome de la hiperproductividad. Claro, sí, la sociedad nos inculca que tenemos que ser súper productivos, que no podemos estar un segundo sin estar parados, sin hacer nada. Yo estoy sentado en el sofá 10 minutos, ya como te digo, ya trabajo, pero antes cuando empecé era que tengo que estar haciendo algo, que tengo que estar recibiendo información, que tengo que estar gestionando. Y no es así. Y creo que incluso después del COVID como que también ha ocurrido mucho eso, porque claro, nos han parado y es como, ostras, Qué voy a miedo. hacer todo lo que no he hecho, ¿no? O ya después de haber estado como conviviendo a través de las pantallas, ahora en las pantallas y la sociedad, Ya. ¿no? O sea, es como, creo que en ese sentido pues ha habido un cambio y bajo mi punto de vista, pues que puede estar afectando en mayor cantidad a la salud de las personas. Y esto, pues no sé cómo se va a regular, pero sí que hay que ser muy conscientes, y sobre todo los padres y madres tienen que ser muy conscientes pues, con los niños, porque no están aprendiendo a funcionar desde pequeños. Que no me gusta esta serie, pues te pongo esta, cariño, no pasa nada. Y es que la vida no es eso. Sí. Además, todo esto de que los niños pues lean libros o dan un paseo por la naturaleza sin más estímulos que simplemente estar jugando. Cuando somos niños, yo creo que es el momento en el que somos más plenos de todo y cuando nos vamos transformando en la productividad, cuando empezamos en el mundo laboral y creo que hay que volver para atrás. Ya hemos dicho aquí en el podcast, que por cierto, dejad de escuchar el podcast mientras cocináis, pero bueno, volviendo a esto, ya hemos dejado una serie de consejos para hacer en el día a día, como por ejemplo lo que he comentado de levantarte por la mañana, agradecer, darte cuenta de todo lo bueno que tienes en tu vida, te va a hacer que veas las cosas un poco con más perspectiva y valores realmente lo importante. Tú lo has comentado, el tema de la meditación, mindfulness, tener momentos de estar pleno con lo que estás haciendo. Lo de antes de acostarse, desconectar 10 minutos, de estar tranquilo, relajar, leer, ponerte música suave, eso es una cosa que también ayuda mucho al descanso, a que se genere bueno. Me gustaría también que recomendaras, esto no sé si, bueno, no te lo he dicho antes, obviamente, algún libro o algo que tú digas, mira, yo a mis jugadores les recomiendo que lean esto. Puede ser, por ejemplo, yo voy a recomendar uno que no tiene que ver mucho con la psicología, pero que me gusta, bueno, tiene que ver con psicología de otro deporte, que es la biografía de Andrea Agassi, que no sé si la conoces, Open, que es un libro brutal porque él habla de todos los problemas mentales derivados de la presión, del ego, de las expectativas, y es una persona que sufrió pues, sus altibajos en la carrera y súper interesante. No sé si tienes alguno que le podamos recomendar a la gente. Es que, claro, yo recomiendo libros a partir del momento en el que se encuentran las personas. Ok. ¿Vale? Entonces, si voy a hacer como dos partes, ¿no? Ok. Por un lado, si hay, o sea, si hay personas que están como muy dentro de sus cabezas y no saben cómo salir de ellas, o si sienten que no están, por relacionarlo un poco con el mindfulness, si no están presentes, que se están alejando de eso, hay un libro que es muy interesante, que es de mindfulness, que creo que se llama, espera, lo tengo aquí, porque ha sido los autores, que no los recuerdo, pero antes justo se lo he recomendado a una chica. Es Mindfulness, ¿vale? Guía práctica para encontrar la paz en un mundo frenético. Y es de Mark Williams y Danny Penman. Ok. Y es como los tres primeros capítulos, bueno, o sea, son muy interesantes porque de repente te vas identificando como qué te puede estar pasando a nivel mental y por qué estás tan desvinculado de la vida. Qué Y, bueno. por ejemplo, el primer capítulo es Deja de darle vueltas. Es muy guay. Y también, pues, los primeros capítulos sí que son más así, como te lo explica, etcétera.
Y luego el resto pues te lleva a cómo puedes practicar el mindfulness de diferentes formas. Y es como una guía práctica de 8 semanas. Y yo, por ejemplo, en el confinamiento la hice y me fue espectacular. O sea, que la recomiendo por eso, porque también es muy práctica y a mí siempre me gusta, como te he dicho antes, mandar deberes. Buenísimo. Y luego, un libro que se están leyendo curiosamente muchos deportistas con los que trabajo es El hombre en busca del sentido. Ahí lo tengo en la biblioteca. Pues eso. Entonces, yo creo que con estos dos, una así más, pues eso, más para leer tranquilamente y tal, como historia, y el otro como más a nivel práctico, etcétera. Muy bueno. Aquí se quedan esas recomendaciones. Yo espero que este podcast os haya hecho, como siempre, que es lo que me gusta. Creo que la gente cuando aprende es cuando se plantea cosas, cuando reflexiona, cuando se mira hacia adentro y ve y coge lo que hayan hecho otras personas y lo aplica en su vida. Entonces espero que todo esto lo estéis viendo e imaginando en vuestra vida, en vuestros equipos y que, por supuesto, todo lo que os ha hecho Neus y todo lo que hemos aprendido con ella os sirva para que mejore vuestro día a día. Neus, muchísimas gracias por este rato. Lo he disfrutado muchísimo, ha sido como una charla entre amigos. Ya te digo, estás más que invitada a las siguientes temporadas del podcast. Porque bueno, siempre digo eso, nadie ha repetido, pero bueno, en algún momento a lo mejor viene alguien invitado y este tema ya sabes que me gusta mucho, así que nada, agradecértelo y espero que a la gente le haya gustado y le haya servido. Muchas gracias, Nacho, porque me he sentido súper cómoda, la verdad, ha sido un placer. Para mí ha sido también como ordenar algunas ideas y sobre todo me he sentido muy afortunada de formar parte de este mundo de la psicología y muy afortunada de poder compartirlo con la gente que esté interesada. Me gusta mucho visibilizar, entonces, pues bueno, ha sido una oportunidad. Muchas gracias, de verdad. Súper interesante el tema de la psicología deportiva, algo que va a ir en tendencia. Y nada, la gente, como siempre digo al final de cada episodio, agradeceros mucho el apoyo semana a semana. Estamos creciendo bastante cada semana. Me hace muy feliz y me llena de orgullo los comentarios que me hacéis, un poco alimentando mi ego, ¿no, Neus? Y nada, la semana que viene seguiremos con más y muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias.